Bueno, nos habíamos quedado en las características de la Constitución del 76. Decíamos, la Constitución es muy positiva, es efectiva. La clave de su éxito es que es muy... ¿Qué palabra que hemos dicho? Ambigua, bien. Más formas de decirlo. Elástica, has dicho, ¿no? Bien, elástica también. Y bueno, ahora estábamos yendo punto por punto. Lo primero, pues soberanía compartida, normal, ¿no? Si hemos dicho que la burguesía en España se hace moderada, se hace conservadora, porque están hartos de la inestabilidad política tras el sexenio democrático, ahora Cánovas del Castillo, que era un señor que había pertenecido a los moderados, que había sido también afín a la Unión Liberal y demás, pues lo que propone es la soberanía en la que estaban a favor los moderados, que es la compartida. Luego, el rey aumenta sus poderes, sus prerrogativas. Prerrogativa significa capacidad. Sus capacidades respecto a la del 69. Entonces, el rey tiene el poder ejecutivo. Luego vamos a ver un esquema, pero recordad que hay tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. El rey tiene el ejecutivo porque él elige a los ministros del gobierno. Luego sanciona las leyes, es quien las aprueba. Si no está de acuerdo, puede frenar la sanción de una ley que se publique. Y luego las cortes, pues se convocan, se disuelven, todo si el rey da su visto bueno. Ahora, esto de, esto de que quién disuelve las cortes es importante y lo habéis visto con la dictadura de Serrano, ¿no? Con la dictadura de Serrano, ¿qué había pasado? Pues Pavía da un golpe de estado a inicios del 1874 y lo que hace es cerrar las cortes, ¿no? Ahí ha habido un golpe de estado y decimos golpe de estado y no pronunciamiento. Fijaros que es muy distinto, ¿no? En el golpe de Pavía decimos golpe de estado porque él lo que hace es disolver las cortes. Ya no es que él se levante en un cuartel de Cádiz y haga un manifiesto y entonces marche con sus soldados hacia Madrid. No, no, es que él va a las cortes y las disuelve él, ¿vale? O él las... Realmente Pavía no las disolvió, lo que hizo fue ponerlas en un parón, las paralizó. Dime. Uf, no sabría decirte eso. La verdad que no te puedo opinar sobre ese tema. Lo siento. Digamos que nuestro temario sí. Bueno, entonces disolver las cortes depende del rey, pero también convocarlas. Es decir, las elecciones se hacen cuando el rey da su visto bueno. Ahora, esto digamos que funciona bien siempre y cuando el rey decida no ser intervencionista, ¿no? No meterse, no tomar partido, sino intentar ser ajeno, ¿no? Es decir, hacer lo que le pidan desde las cortes. Cuando decida imponerse, pues si quiere, lo malo de la Constitución es que se lo permite. Bueno, tercera característica, las cortes, pues bicamerales. Lo mismo, es que si es una constitución moderada, pues va a tener las características propias de lo que defendía el partido moderado. Cortes bicamerales, en las cuales solo el Congreso es selectivo, solo se vota 100% al Congreso. Inicialmente es sufragio censitario, más adelante se hará sufragio universal. Y luego este Senado, pues ¿quién lo compone? Bueno, pues el Senado siempre hemos dicho que es la Cámara Superior, es una especie de herramienta de control por parte de las élites que suelen ser más conservadoras a las Cortes, al Congreso, y dentro de ello tenemos tres grupos que la forman. Y ahora, en este epígrafe, tened en cuenta que os piden que expliquéis muy poquitas cosas. La Constitución que más os tenéis que saber realmente es esta, la del 76, con lo cual aquí sí que tenéis que aprenderos quién formaba el Senado, porque en este epígrafe no os piden tanto. Bueno, pues estaban los senadores vitalicios, y esto no es algo nuevo, ya lo hemos visto otras veces. Hay ciertos senadores que cuando el rey les nombra senadores lo van a ser hasta que se mueran. ¿Quién suele ser esta gente? Pues claro, pues los más ricos, ¿no? Los magnates, gente de la alta nobleza, gente que sea muy prestigiosa dentro del clero, a lo mejor obispos, arzobispos. Luego tenemos senadores vitalicios a los que ahora les nombre el rey de nuevas, los otros son gente que ya había sido nombrada previamente, con lo cual esto sería realmente lo mismo. Y luego tenemos a los que se pueden elegir, pero ¿por quién? Bueno, pues no se eligen por votación, ¿vale? No es por sufragio. Los que se eligen son
por las corporaciones o por los mayores contribuyentes. Y ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, pues las corporaciones son, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid, o el Colegio de Rectores de Universidades, o el Colegio de Abogados. Eso ya lo he dicho, es el primero que he dicho, lo siento mucho. Quería decir, Colegio de Ingenieros, por ejemplo. Esas son las corporaciones. Hoy día, si quieres ser arquitecto, si quieres ser abogado, si quieres ser incluso dentista, tienes que formar parte de un colegio, ¿no? Es el que te da el título para poder ejercer la profesión. Bueno, pues esas son las corporaciones. Y tenían derecho a elegir a algunos senadores. Esto se va a repetir en el franquismo. En el franquismo van a tomar este modelo. Y ahora, esa gente, pues está claro que van a ser gente pues muy adinerada, de clase muy alta. Porque dentro del colegio de abogados, ¿a quién van a elegir? Pues a un abogado que sea muy prestigioso, lo cual normalmente está vinculado a formar parte de una familia que tenga mucho dinero, ¿no? Luego, contribuyente significa pagar impuestos, ¿vale? Un contribuyente es quien paga impuestos. Entonces, mayor contribuyente es la gente que más impuestos paga. ¿Qué significa esto? Pues que quieren dar permiso, quieren hacer que formen parte de ese Senado, hay que abrirlo, ¿no? Pero no abrirlo a cualquiera, no abrirlo a que voten las clases populares, sino abrirlo a gente que ya forma parte del establishment. Porque el colegio de abogados, el colegio de rectores, el colegio de ingenieros o cualquier tipo de colegio o corporación ya está constituida por gente que forma parte del establishment. Cuando digo establishment me entendéis, ¿verdad? Bien. Si alguien no, lo que lo diga. Vea, siguiente característica. Bueno, la Constitución del 76 intenta tener un gran reconocimiento de derechos, es decir, que hay muchos derechos reconocidos, pero no es tanto como en la Constitución del 69, es más limitado, porque la Constitución del 69 era una constitución democrática y esta no. No dudéis en vuestro tema de este epígrafe de hacer alusiones a constituciones previas, aunque no os lo pongan. Vosotros podéis expresar que esta constitución no es la primera constitución, ¿no? Sino que es una constitución que viene de una historia política de España en la que ya ha habido otras constituciones que se toman como referencia. Entonces, haced referencia a ello, decid, esta constitución de signo moderado intenta reconocer numerosos derechos, pero los limita respecto a la del 69, que es la primera democrática. Pues ya está. Bueno, pero habíamos dicho que la constitución era ambigua, y aquí es donde más se ve esa ambigüedad. Porque los derechos se quiere en la restauración que sean creados por los gobiernos. Que si el gobierno moderado entra a gobernar, vamos, que si el partido, perdón, conservador, si el partido conservador entra a gobernar, pueda cambiar los derechos. Y si luego entra el partido liberal progresista, pues pueda cambiar y otorgar más derechos. Es decir, no tienen por qué estar tan blindados por la Constitución, sino que se dejan más a expensas de que los ponga el propio gobierno. Bueno, siguiente. Declarar el catolicismo como religión oficial del Estado. Todo el rato hemos dicho que las constituciones intentan defender el catolicismo dentro de España, ¿no? Bueno, pues esta tiene un poco de truco. ¿Por qué? En teoría, la Constitución dice que se respeta la libertad individual al culto. Es decir, si quieres llevar a cabo culto judío, culto musulmán, pues tienes derecho. Pero pone una pega, que es que se prohíbe manifestación pública de cualquier otra religión. Es decir, tú en tu casita, si quieres ser rarito, ¿no? Si quieres ser protestante, si quieres ser musulmán, perfecto. Pero no puedes hacerlo de forma pública, no lo puedes expresar a la gente en la calle. Bueno, y esto está claro que en un país como España, que tiene una tradición política muy ligada al catolicismo, pues generó mucho debate, ¿no? Pero bueno, al final, pues como estamos diciendo, Cánovas, que es el que estructura todo, pues consigue que su planteamiento político es el que triunfe. Así que bueno, conclusión. Régimen institucional similar al reinado efectivo de Isabel II. Es una constitución que se asemeja mucho
a las ideas del partido moderado de Isabel II. ¿Qué cambios hemos visto? Pues no muchos, ¿no? Hemos visto un cambio en cómo el Senado ahora tiene una parte que se elige por los contribuyentes más grandes y y las corporaciones, y hemos visto el que la ley de sufragio va a permitir que en el futuro sea una ley de sufragio universal, y hemos visto que reconoce más derechos. Pero en realidad la cosa que cambia más es que es una constitución que intenta no pillarse los dedos, permitir que los gobiernos tengan más capacidad de ser ellos los que creen la España que ellos crean que tiene que existir. Entonces, en el libro está este esquema que podemos comentarlo un poco por encima. A ver, por ponerlo más grande. Bueno, los tres poderes, ¿no? Poder judicial, Tribunal de Justicia sería quien lo ejerce. Significa que el poder judicial está separado, ¿no? Así que hay división de poderes real. Poder ejecutivo, pues depende del rey. Hemos dicho que es el rey quien nombra a los ministros. Pero el rey también tiene participación en el poder legislativo junto a las Cortes. Y el rey, lo que hemos dicho también es que convoca, suspende y disuelve las Cortes. El rey designa a gran parte del Senado, excepto la de las corporaciones y los mayores contribuyentes. Y en las Cortes, luego la otra cámara sería el Congreso, en el que van a votar al inicio con sufragio censitario. Más de adelante será sufragio universal. Así que con esto ya está.